Quiero hablarles de liberación. Libertad a los cautivos. Y cuando hablamos de liberación, muchas veces nos hacemos la película, ¿no es cierto?, de que de repente hay uno tirado en la cama, atado de pies y manos, gimiendo, con voz de hombre si es mujer, con voz de ultratumba. Una situación tétrica, fantasmagórica, que puede asustar hasta el más valiente. Pero en realidad no es así. La realidad es otra. Hay muchas clases de liberación. Cuando hablamos de liberación, siempre nos hacemos la película de que hay que liberar a los demonios. El hombre tiene la facultad de crear sus propios demonios, de creer sus propias mentiras, de vivir atado porque de repente tomó malas decisiones. Pero no le echemos la culpa al diablo, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo y no es el diablo el que está haciendo las cosas. Sino que realmente, cuando hablamos de liberación, tenemos que hablar de la obra de Cristo. Obra de Cristo. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Debemos tomar en cuenta que Jesús vino a romper con toda maldición. Maldición del hebreo haram, que significa todo lo consagrado a la destrucción. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando hablamos de liberación, estamos hablando de la obra de Cristo. Y la obra de Cristo tiene que empezar en los corazones de cada uno de los hermanos. Cada uno de nosotros, los que supuestamente somos cristianos. Yo no sé por qué no estoy en tu mente ni en tu corazón, ni sé cómo son ni cómo vivís. No sé si mentís o no mentís. No sé lo que haces de tu vida. Pero de hecho tendría que ser así. Y cuando el Señor empieza a hacer la obra, no la hace a medias. Le va dando forma, le va dando carácter. Las cosas que antes no entendíamos, pues ahora la entendemos porque hay luz en nuestra mente y en nuestros corazones. Y de hecho que esto marca la diferencia, porque cuando antes andábamos en oscuridad, andábamos a los tumbos y no sabíamos dónde ir, cuál era nuestro norte. Pero cuando entendemos la obra de Cristo, comprendemos el propósito de Dios. Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados del corazón. Y cuando nos habla precisamente de estas características, le habla en sentido espiritual. Hay muchos que son ciegos, espiritualmente hablando. Yo no quiero criticar a nadie, pero de hecho que a eso vino el Señor. A mostrarle algo diferente, totalmente distinto, no porque sea nuevo, sino porque es algo que nos sorprende y nos libera de las ataduras. Nos da una perspectiva nueva de la vida. Nos da un enfoque totalmente diferente. Y lo que quiere el Señor es precisamente eso. Por eso es cuando se paró en la sinagoga y le abrió en el libro de Isaías. Él estaba proclamando
lo que ya estaba escrito 700 años antes. Como diciendo, esto se cumple ahora mismo. Este es el momento en el que el Señor se complace de derramar su gracia, su bondad, su poder. Se complace en hacerlos libres. Muchos de los judíos no entendían lo que el Señor le estaba diciendo. Pues en muchas de las partes de las Escrituras nos habla de que ellos no se consideraban que eran personas que necesitaban liberación, sino que se consideraban personas libres. Nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Pero Él le sigue diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo pasa por la conciencia. Todo pasa por aquello que vos procesás en tu conciencia. Verdaderamente, las intenciones que yo tengo son buenas. Yo quiero encontrarme con el Señor. Quiero ser diferente, quiero ser libre. Parece como que yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero hay algo que me está atando. Hay algo que no me suelta. Pero cuando nosotros empezamos a buscar con sinceridad al Señor y a permitir que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida, empieza a desatarnos. No hay ligaduras que duren toda la vida. Hay malas doctrinas que duran toda la vida. Hay malos ideales y malas intenciones que duran toda la vida. Pero cuando no se lo permitimos al diablo, Él dijo que iba a ser libre de las ataduras del enemigo. Él vino a libertar a los cautivos, a deshacer todo lo que el diablo hizo, a hacerte libre de la condenación. Ahora, en este pasaje podemos destacar 3 frases importantes que quiero que ustedes puedan aprender esta noche. La primera es quebrantado de corazón. La segunda, libertad al cautivo. Y la tercera, predicar el año agradable del Señor. 3 cosas que son fundamentales para que vos puedas entender la obra de Cristo. Los quebrantados de corazón. ¿Sabía que las heridas cautivan? Las heridas te atan al pasado. Las heridas no te dejan avanzar. Estás preso de ese pasado, de ese rechazo, de ese manoseo, de esa violación, de esas malas decisiones, de aquellas cosas que te convirtieron en una persona amargada. Las heridas cautivan y producen mucho daño. Pero cuando entendemos lo que es la obra de Cristo, lo que vino a hacer, Él no vino a presentarse y hablar de balde y decirle: yo vine a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Yo creo en esa palabra. Creo fervientemente en esa palabra. Creo que Dios puede hacerte libre, pero la decisión es tuya. Por eso es que muchas veces no hacemos las películas y creemos que la liberación es ver que una persona está revolcándose como una víbora en el piso y sacarle un demonio. No, ahí no termina la liberación. No. Después que hiciste libre a esa persona, ahora tenés que hablar a esa persona y decirle: mirá lo que hizo el Señor. La obra de Cristo en la cruz. Él te vino a ser libre para que vos puedas entender que tiene un propósito en tu vida. Que la gracia de Dios es el indulto que Dios tiene.
que todos éramos pecadores y la paga del pecado era la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él te vino a dar vida eterna. Él te vino a ofrecer aquella salvación. Ahora la gracia, porque murió en Cristo y dijo: consumado es. La gracia del Señor descendió en la cruz y se diseminó por todo el mundo. Los muertos resucitaron, la tierra tembló, una oscuridad tremenda hubo. Lea Mateo 27, habla de eso. Una lucha tremenda porque Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz, porque sabía a qué se enfrentaba, sabía que la gracia de Dios iba a ser derramada. Entonces se ideó un plan en el cual podía tener cautivas a las demás personas a través del engaño, a través de la mentira, a través de las falsas enseñanzas, a través de aquellas fábulas que se inventan para poder creer en un Dios ficticio. Pero ¿sabes qué? Cuando Él derrama la gracia, abre una puerta en los cielos. Esa misma puerta que abrió Juan en Apocalipsis capítulo 4 es la oportunidad que Dios te da. Por eso derramó su gracia. Por eso el velo del templo se rasgó en dos. Aquel lugar que no era permitido entrar a cualquiera, ni siquiera los levitas entraban, solamente los sacerdotes, y eran los 5 sumos sacerdotes que podían tener acceso. Pero cuando Jesús dijo: consumado es la cruz, ese velo se partió en dos. Entonces el autor a la carta a los hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, pues Él sufrió a semejanza de nosotros, pero sin pecado. Entremos pues confiadamente en la presencia de Dios. Eso es gracia. La gracia se fue derramada para que el hombre tenga la oportunidad de poder elegir qué voy a hacer de mi vida. O sigo a Cristo, o sigo al hombre. O sigo a Cristo, o me voy a una religión. O sigo a Cristo, o sigo en el farreando y mundaneando y todas esas cosas. Dios no te escogió para eso. Él te hizo libre para que vos puedas elegir, para que vos puedas dar un norte a tu vida, para que vos puedas escoger entre el bien y el mal. El hombre tiene la terrible facultad del libre albedrío, porque no está capacitado para elegir su futuro, porque no puede ver más allá de lo que dan sus ojos. Pero cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, Él ve por nosotros. Y podemos decir lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí entendemos que no somos nosotros los que decidimos, sino que le dijimos: Señor, yo te doy la dirección de mi vida. Yo quiero ser libre, quiero ser una persona distinta, quiero ser una persona diferente, quiero ser una persona totalmente diferente. Porque sé que lo que estoy haciendo está mal, porque no lo tendría que hacer, porque sé que el mundo está pata para arriba. Muchos adoran a Dios y son traficantes de drogas. Yo conozco unos cuantos. Muchos adoran a Dios y están traficando armas. ¿Qué arma querés? Yo te la consigo. Muchos adoran a Dios y creen en Dios, pero sus bocas se la tienen que lavar con jabón. No es lo que Dios quiere. Él vino a libertar a los cautivos, no las convicciones del hombre. No le importa a Dios. Tus convicciones no le importa. Pero sí, lo que le importa es una cosa:
que puedas hacer conforme a su voluntad. Y Él no te va a guiar por caminos de tristeza, por caminos de amargura. Él te va a dar lo que ningún ser en este vasto universo te puede dar. Jesús vino a hacernos libres del enemigo. Y no hay peor enemigo que nosotros mismos. Por eso es que dije al principio, muchas veces nos hacemos la película y creemos que de repente liberación es sacarle un demonio a una persona. Simplemente es precisamente los que hacemos liberación para que esa persona tenga la oportunidad de conocer a Cristo. Isaías 58:6. ¿No es más bien mi ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompas los yugos, todo yugo. Claro que tiene que ver con esto, está hablando del ayuno. Pero yo le voy a explicar algo. El pueblo de Israel era un pueblo que respetaba las leyes. El Sabbat, la oración del Sabbat. Eran personas que cuando se abría la Torá hacían filas para besar la Torá, la ley. Porque pensaban que eso era algo fantástico, algo sobrenatural, algo tremendo, algo de Dios. Y sí, es verdad, pero no era la forma. Ayunaban 2 veces a la semana. Respetaban el día sábado, no podían caminar 1000 metros para allá, 1000 metros para allá, 1000 metros. No podían. No se podía cocinar. No se podía hacer las compras. Nadie podía trabajar. ¿Pero qué tenía de malo ese pueblo? Las cosas las estaban haciendo a su manera. Y Dios no quiere que haga las cosas a su manera. Jesús, cuando vino a proclamar el reino de Dios acá en la tierra, lo primero que dijo, explicando lo que era la oración y algunas ciertas cosas que están dentro del campo del Sermón del Monte, del capítulo 5 hasta el capítulo 8 de Mateo. Y él dice en el capítulo 6, versículo 10, hágase tu voluntad allá en los cielos como en la tierra. Y si el hombre realmente quiere ser libre de sí mismo, tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y cuando entendemos que nos movemos bajo el campo de la voluntad de Dios, no podemos fallar. Tomamos buenas decisiones. Nos abstenemos de hacer cosas que no le agrada a Dios. Claro que esto es un proceso que empieza con la libertad. Con liberarnos de aquellas cosas que nos atan a las circunstancias negativas. Con darle el permiso al Señor para que Él obre, porque Él no se mete en tu vida si vos no se lo permitís. Esto es lo que vio Juan en la isla de Patmos. En el capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que la puerta está hablando del corazón de la persona. Y él no va a entrar de prepo. No va a usar la ley del embareté para entrar en tu corazón, como hace el Satanás, el diablo, si le das permiso. Sino que él pide permiso para poder entrar, tener comunión contigo. Si tan solo pudiéramos comprender qué es lo que quiere,
es hacernos libres. Este pasaje bíblico habla de la intención de Dios. ¿No es el ayuno? ¿El ayuno sirve para qué? ¿Es aquel que escogí para qué? Para limpiarte. Para que tú reconozcas mis intenciones. Para que tú te permitas que yo pueda moldearte, darte forma. Jesús quiere hacernos libres de las ataduras del corazón. La falta de perdón es una atadura, el orgullo es otra atadura, el miedo es otra atadura, la negatividad es otra atadura. Y a veces queremos ser malos, porque es así. Queremos ser malos para que nos respeten. ¿Sí o no? ¿Ah? Porque nadie nos quiere respetar. Pero Jesús vino a hacernos libres de todas esas cosas que son influencias del mismo infierno para mantenerte atado a esas circunstancias, a esos recuerdos, a esa falta de perdón, a esa raíz de amargura, aquellas cosas que te atan a esas circunstancias. Parece como que a cada rato recordándote lo que vos viviste. Él vino a libertar a los cautivos. Pero Él te dice lo siguiente. Pedro, con una experiencia ya espiritual muy grande, porque Pedro era un soberbio de aquellos. Pero Pedro, cuando empezó a entender la obra de Cristo, porque no fue en su primera predicación que entendió la obra de Cristo, sino que la obra de Cristo fue trabajando en él. Él vino a libertarlo de él mismo. Se le presenta en un día de ayuno un lienzo con animales inmundos y él le dice: no entró cosa inmunda en mi boca. Sin embargo, el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo santifiqué. No es tu voluntad, es la mía. No es como vos pienses, como yo quiero. La Biblia no te dice lo que a vos te agrada, sino lo que a vos necesitas. Él vino a libertar al cautivo, por eso están muchos cautivos. Y en 1 Pedro 5:7 dice: echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una persona con una experiencia tremenda, llena del Espíritu Santo. Escuche, cuando hablamos de liberación, estamos hablando de conciencia. A veces somos inconscientes en lo que hacemos. Pero cuando empezamos a reflexionar que tu salvación y tu relación con Dios es unipersonal, no depende de ninguna persona, depende de vos. Ahí empezamos a entender que el trato que tenemos con el Señor depende de mí, no depende de los demás. Créalo o no, el hombre es esclavo de las circunstancias, esclavo de los vicios, esclavo hasta de los propios sentimientos, esclavo de la pobreza. Y cuando hablo de pobreza, no estoy hablando de pobreza material, estoy hablando de pobreza espiritual. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 7: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Qué tremendo. Él nos vino a ser libre. ¿Pero por qué? Porque tiene un propósito para nuestra vida. Usted lo está diciendo. No para la ocasión de la carne, no soy la misma persona.
Ahora tenés que pensar que tu relación ya no es más con el mundo, sino más con mi reino. ¿Te das cuenta? Él te vino a ser libre con el propósito de que vos puedas elegir qué es lo que voy a hacer de mi vida. Cristo te puede hacer libre. Tan solo esa libertad es el medio que Dios utiliza para conocer su persona. ¿Para eso me hace libre? Sí, claro, para eso. Pero en este mundo yo tengo que progresar, en este mundo yo tengo que hacer esto, en este mundo yo tengo que hacer lo otro. No, escuchame una cosa. Él vino a morir porque el mundo ya estaba condenado. Y los que no tenían a Cristo juntamente con el mundo. Eso es fácil de saberlo. Y cuando aceptamos a Cristo, aceptamos la vida eterna. En la cruz se abrió la puerta angosta. Y en la cruz podemos ver el trato del Señor en forma unipersonal. En Nehemías capítulo 3 habla de la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas no tenían cerrojo. Y entraban directamente de a una para llegar a un lugar donde las degollaban y su sangre era vertida en un tazón y presentada delante de Dios. Escuche, ¿y sabe lo que significa? La tipología significa el trato unipersonal que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dios no te escogió a vos para que andes de la misma manera que siempre anduviste. Tiene una obra, tiene un propósito. La vida nos marcó de diferentes maneras, a vos, a mí, de diferentes maneras. Algunos sufrimos el abandono, otros el rechazo, algunos se sienten inconformes consigo mismos, pero todo va al mismo hoyo. Todos necesitamos liberación. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento.